Claro que sí. A partir del 24 de enero, Sarpa comienza como operador en alianza con Fundación Mariadal para trasladar los pacientes de la isla y poder dar una oportunidad de tratamiento más avanzado. Para nosotros es un agradecimiento infinito a la Fundación por confiar en nosotros, por permitirnos traer nuestros estándares de calidad, nuestra experiencia. Sarpa es una compañía de más de 40 años en el sector aeronáutico y nuestro programa de ambulancia aérea lleva 20 años operando. Así que poder traer nuestra experiencia, nuestra calidad, nuestro recurso humano a trabajar de la mano de Fundación es muy gratificante. Es un Jetstream 32, es un avión turboprop, bimotor, de cabina presurizada, que tiene capacidad para trasladar 2 pacientes con sus 2 acompañantes más la tripulación médica a bordo. Tiene la capacidad de trasladar pacientes críticos, tiene una autonomía de 5 horas y media. Podemos volar a Colombia sin requerir hacer escalas con el paciente y ciudades cercanas. Claro que sí, mira, Sarpa, como te explicaba ahora, lleva 40 años como empresa de aviación. 20 años con el programa de ambulancias aéreas. Fuimos la primera ambulancia aérea en Colombia en prestar servicios de ambulancia. Somos los únicos en Colombia acreditados bajo los European Aeromedical Institute. Tenemos un alto estándar de calidad, configuración de unidades de cuidados intensivos. Y lo que estamos haciendo es transfiriendo esa experiencia, ese bagaje, ese récord de vuelo, más de 17.000 pacientes trasladados en la historia. Pacientes críticamente enfermos, de una manera segura, con calidez y con calidad. Ese es nuestro lema. Así que pueden estar seguros de que los mismos estándares que todo el tiempo ha manejado la empresa han sido trasladados para la operación aquí en Colombia. Tenemos técnicos, inspectores, pilotos, tripulaciones suficientes para poder dar respuesta a la operación inmediata. Para terminar, yo creo que es importante recalcar que este es un servicio en el que no quisiéramos tener que participar, no quisiéramos tener que estar como familiar o como pacientes en él, pero es importante que ustedes sepan que lo tienen, que está a su disposición y que en caso de requerirlo está a 1 metro de distancia de ustedes.